técnicas de integración. Capítulo 7, técnicas de integración. Es decir, nosotros ya vimos lo importante que era calcular una antiderivada de la función, de una función f, es hallar una función grande, tal que cuando la derive me dé la chiquitita, ¿no? Esta era la técnica, esto es una integral indefinida, que es una notación para la antiderivada, notación y nombre, otro nombre, pues ya tenía uno, para antiderivada. Entonces el capítulo 7 justamente lo que trata es hallar esta f. Integrar mediante distintas técnicas. Ya vimos una que era la regla de sustitución. La vimos antes porque necesitábamos tener alguna herramienta. La que vamos a ver ahora en la 7.1 es la técnica de integración por partes. Se llama así. Y la técnica tiene su origen en la regla del producto para la derivada. Es como hacer al revés esta regla, que ahora la vamos a explicar. Regla del producto para la derivada. ¿Se acuerdan que para derivar el producto de dos funciones, la regla del producto decía que era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda? Por lo que vimos allá arriba, esta entonces es una antiderivada de todo esto. Una notación de integral. F por G es una antiderivada de lo que está a la derecha. ¿Por qué? Porque este signo significaba esto es igual a esto si cuando derivo esto obtengo el integrando. Bueno, es justo lo que tengo allá arriba. ¿Sí? F por G es una antiderivada de lo que está a la derecha, porque cuando lo derivo lo obtengo. Por la integral, tiene la propiedad que la integral de la suma es la suma de las integrales. Esto es, nomás dividí la integral en dos. Y ahora, este lado lo voy a pasar restando para allá. Bueno, me faltan los diferenciales X por ahí. Ahí está. Bueno, esto se llama fórmula de integración por partes y lo que vamos a hacer ahora es entenderla, aplicarla en muchos ejemplos para ver qué me dice y de qué me sirve. Fórmula de integración por partes. O sea, uno la mira al revés, uno se va a encontrar esta integral y la va a transformar en esta. Y va a ver de qué me sirve, porque acá también me aparece una integral. También la pueden ver escrita de la siguiente manera. Cada cual la escribe de la forma que le gusta más y de la que se siente más cómodo, que es, en vez de escribirla así, o sea, la voy a escribir en esta hoja de nuevo.
Lo que me está diciendo entonces es que la integral de f por g', perdón, de f' por g, la voy a escribir al revés, es igual a f por g menos la integral de f por g'. Así, y algunos la escriben así, a mí me confunde porque no me la acuerdo, pero escriben la integral de u de b, o sea, le llaman. Perdón. La integral de... ¿Cómo lo escriben acá? No sé si está en el libro así, esperen. De u. En la página 453, profe. A ver. Ajá. Ah, porque yo les di al revés. Pasé la otra. Bueno, no. Se las di al revés, pero es lo mismo. ¿Cuál es la que el libro pasa? Claro, les deja esta el libro. Es lo mismo, les deja esta y les pasa la otra. Bueno, es igual. Esta, si no, si pasan esta para acá y esta para acá, la roja para el azul, es lo mismo cualquiera de las dos, la integral de f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. ¿Sí? Esta la pasan para acá y esta la pasan para acá, es la misma fórmula, pero escrita de otra manera. ¿Por qué? Porque esta es la que después la reescribe el libro haciendo, si le llamo u a f de x, entonces la derivada, la derivada de u respecto de x, pero después paso el diferencial para acá, es f' diferencial x. Volví a escribir la misma, ¿se dieron cuenta acá arriba? Ah, no, no escribí la misma. Y si le llaman b a g de x, el diferencial de b es g' de x diferencial de x. Entonces, cuando reemplazan acá, es darle otro nombre a estas cosas, les queda reemplazando en esta que está acá arriba, y me queda que la integral donde dice f tengo que poner u, y donde dice g' diferencial de x pongo de b. Es igual a u por b. Sí, eso, a eso voy, pero yo no me la puedo acordar. Quiero llegar a esa fórmula, pero en mi vida me la voy a acordar. Menos la integral, cuando reemplazo, en vez de f', tengo que poner, en vez de f' diferencial de x, tengo el de u, y el otro va al b, que era la g. Cuestión que todo eso, para reescribirla de esta manera, a esta, y que para que esté de esta manera se acuerden de ese versito que pusieron en el chat, que nunca me lo voy a acordar. Pero bueno, si a alguien le sirve acordarse de ese versito, utilizamos esta, y si no, utilizan, bueno, cualquiera de ustedes utilicen la que les gusta. Ahora vamos a ver cómo se usan igual. Porque así como está todavía, el que nunca vio integración por parte, no entiende ni siquiera hacia dónde voy. Así que no se preocupen si no están entendiendo, vamos a tratar de aplicar la fórmula y ver de qué me sirve. Ejemplo, vamos con el 1 del libro, a ver si es el 1. Sí. Supongamos que queremos hallar una antiderivada, o sea, la integral indefinida de x por seno de x diferencial x. Entonces, la idea es aplicar esta fórmula. Entonces, fíjense, la que está en azul, o cualquiera de las dos que está con recuadro azul o escrita en azul. La idea es identificar una función f y una función g que está derivada. Entonces, todo el secreto de la integración por partes es poder elegir bien a quién tomo como f y a quién tomo como g', ¿sí? Porque acá tengo dos cosas. Tengo una función
tengo que ver el producto de 2. Entonces la pregunta es, ¿esta será F y esta será G' o será al revés? ¿Sí? La idea siempre es elegir, lo voy a escribir en algún lado por acá, la idea es elegir U o F, lo que quieran, cuál de las dos fórmulas vayan a usar, elegir F o U, de modo, ¿qué pasa? Fíjense en la formulita azul, cualquiera de las dos. Acá de este lado izquierdo me aparece la F, y del lado derecho la F'. Entonces lo que yo necesito es que la F' sea más fácil que la F. De modo que, después vamos a ver qué significa más fácil, ¿no? F' sea más simple. Que al derivarla, de modo que al derivarla sea más simple. Sea más sencilla. Profe, ¿por qué pusiste G'? Porque quiero aplicar esta formulita. Entonces una de las dos cumple el rol de F y otra cumple el rol de G'. Entonces tengo que ver cuál es cuál, ¿no? De las dos. De modo que averiguarla sea más sencilla. Más sencilla. Y, o al menos no más complicada que lo que era antes, ¿sí? Y cuando, y que G' la sepa integrar, porque necesito la G para hallar G. ¿Qué puse acá? Hallar G. Vamos a ver. G', que es la DD. Podemos hacer algo. Voy a escribir de nuevo acá la fórmula para recordarla 800 veces, que era la integral de F G' era F por G menos la integral de F' por G. ¿Sí? Acá cambian los roles, ¿ven? Acá aparece la F y G ya así, sin nada, sin integral, y en esta cambia los roles. En lugar de F va F' y en lugar de G' va G. Por eso quiero que esta integral sea más fácil que la que me dieron. Si quiero que sea más fácil que la que me dieron, lo que tengo que tratar es que bueno, primero de poder obtener G, y segundo de que al derivar la F' no sea más complicado. Entonces, lo que yo tenía era la integral de X por seno de X. Entonces voy a intentar aplicar partes. Si quiero aplicar partes, según lo que dijimos acá, yo dije que iba a tomar la X como F. Bueno, lo voy a escribir al revés para que quede mejor. Voy a tomar esta como F y esta como G'. Entonces, F es X. G' es igual al seno de X. ¿Por qué elegí así? Por lo que acabo de decir arriba, yo quiero que cuando derive se haga más fácil. Las potencias siempre se hacen más fáciles cuando uno deriva, porque baja un grado. Entonces, cuando yo tenga F', que es la que necesito del lado derecho, es 1. Del lado derecho también necesito G. ¿Cuál es G? Si G' es el seno, tengo que integrarla. La integral del seno, ¿quién es? Coseno. Menos el Coseno coseno. menos el coseno. Perfecto. Acá no se usan constantes ni nada, no se toma una, no le voy a poner más C porque se va a hacer complicado. Ahora, con esto que acabo de tener acá, voy a aplicar integración por partes. La integración por partes me dice que a la derecha me queda F por G. La F la tengo, la G también, que acabo de calcular. Bueno, me sale horrible, no sé qué pasa. ¿Sí? Después dice que ponga menos, por este menos acá de la fórmula, la integral de F', que es 1,
por G. El menos de la G y el menos de fórmula le voy a poner un más acá, pero es por el menos este y el menos de la G. Bueno, y ahora fíjense que me queda otra integral, pero es mucho más fácil que la otra, la integral del coseno. Entonces ahora voy a dejarlo primero como estaba, menos x por coseno de x, más la integral del coseno. La integral del coseno es el seno, y acá sí ya le sumo una constante al final para que ya me dé la antiderivada general de esto. Corroboramos ahora ¿Cómo? que si tratamos de corroborar que ha quedado Sí, bien. siempre, por favor, siempre. Yo no lo hago por razones de tiempo. Pero por favor, deriven esta función f para ver si obtienen el integrando, siempre. Fíjense que acá van a tener que derivar un producto, porque acá les aparece f por g, entonces acuérdense de la regla del producto para derivar esa parte, que es la que apliqué al comienzo, ¿no? Bueno, esto es pura práctica, así que vamos a hacer varios ejemplos, porque además hay cositas que pueden ir apareciendo, que ahora las vamos a ver en los ejemplos. Este es el ejemplo 1, el que hicimos, que nada, la filosofía para toda la integración. Perdón, ¿Cómo? perdón. ¿La integral te quedó 1 por coseno de x o es otra x que agregaste? No, de x, perdón. diferencial x. Ok, ok. ¿No sería menos coseno? Sí, pero fíjate, tenés el menos de este y el menos de fórmula acá. No se olviden que hay un menos de fórmula. Cierto. Gracias. Nada. Una cosita, no, en la próxima. O sea, uno puede elegirla al revés porque a veces no se da cuenta, y bueno, se va a dar cuenta que la integral que le quedó acá es más difícil y va a volver para atrás y va a cambiar el orden y listo, ¿sí? A veces no sale de una, pero también tienen una reglita que anda por ahí por internet, pero yo nunca me la acuerdo, de quién elegir, ¿alguien se acuerda unas letras? Tipo, empiezan con una I, creo. Hilate. Eso. Como hilate, pero ahora me van a tener que ayudar. ¿Cuál te da? Para elegir quién es la F o quién es la G'. ¿Quién es la F? ¿Quién es la F? Bueno, lo que es algo así la regla, yo no me la acuerdo. Esta me dice quién es la F. Dice que la I de qué, no me acuerdo. No me acuerdo de ahí. Creo irreversible, pero no tiene sentido. Pero la otra es logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Inversa, ¿no era? Cuando tipo tenía poner Sí, 1 es inversa. sobre x cuadrado, algo así. Pero seguro que es la... A ver, la tengo anotada, creo. Y la Pregunta. y la que hice recién, y la del polinomio, Sí, ¿dónde es está? inversa. Pero no entiendo. ¿Y la que hice recién, de elegir la F como primero las potencias? ¿Dónde está esta? Es que es Inversa, como más difícil, creo. ¿Eh? Es como que te dice el orden de las más difíciles, de las O funciones sea, más difíciles. algebraica está antes que trigonométrica, por eso va Claro, bueno, sí. la X. Ah, está acá. Ok. Bueno, Claro. ya van a ver los ejemplos. Sí, los que la están viendo por primera vez seguro que no entienden de qué hablamos, pero les dice que primero, si tengo dos funciones, por ejemplo, la integral, no sé, de arcoseno por otra cosa acá, por, qué sé yo, x cuadrado, no sé, que si aparece una inversa, la elijas primero a esa como f. Si no, te fijes si hay una logarítmica. Si no, una algebraica, que sería el polinomio que yo puse recién. Si no, una trigonométrica, y si no, una exponencial. Pero bueno, después con la práctica, ustedes, o fíjense en las prácticas si lo utilizan, yo no me la acuerdo jamás a la regla,
Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a ver el ejemplo 2. Vamos a seguir viendo ejemplos, que así es como vamos a aprenderlo. Profe, calculo Sí, que sería para G', porque vos dijiste que elijamos sería la más sencilla como F, y en ese, o sea, la más sencilla, la más fácil de encontrar una derivada, y esa es x cuadrado, me parece. claro, pero lo que dice, no, pero lo que dice esto es cuál elegir como f. Vos cuando derivás una inversa, te queda más fácil, porque está acá la derivada del arcoseno, y viste, por ejemplo, que el arco tangente, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, como que se te va al inverso. Entonces, si llegás a tener una de estas, te conviene elegirla como f porque al derivar es más fácil. Claro, O sea, si te aparece una inversa de estas acá, del arcoseno, alguna de esas, la elegís como f. Si te aparece una logarítmica, la elegís como f. En el caso que tenía hoy, yo no tenía ninguna de esas dos, entonces llegué a este lugar, que es una algebraica, que puede ser un polinomio, entonces la elegís como f. Si no hay polinomio y hay una trigonométrica, la elegís como f, y si no, elegís la exponencial. Digamos, si te aparece alguna de estas en este orden, la elegís como f. A ver, ahora vamos a ver otro ejemplo, para. No, en este justo no podemos ver eso. O sí, mira, en este también se puede. Porque este ejemplo, el 2, lo que ilustra es que a veces uno inventa una función constantemente 1. Invento la función constantemente 1. Y vamos a ver cómo se relaciona con esto que está acá. Constantemente 1. Por ejemplo, si yo quiero integrar el logaritmo, esta no la sabemos hasta ahora. Eso no lo sabemos hacer. Entonces dice, a ver, ¿puedo aplicar integración por partes? Y no, porque la integración por parte mínimo tenías que tener, pareciera que no, porque tenía el producto de dos funciones. Acá está la integración por partes. Bueno, no la quería tachar. Esta es la integración por partes. Tengo que tener el producto de dos funciones, una que voy a tomar como f y otra como g'. Y no está eso acá. Pero bueno, siempre hay un 1. Siempre hay un 1 que está multiplicando ahí. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la integración por partes. Voy a venir a ver si puedo aplicar la reglita de arriba. Yo ya sé cuál voy a elegir como U y como B. No voy a elegir, a ver, vamos a hacer de cuenta que yo elija, que no me doy cuenta, y elijo esta como G'. Porque no me di cuenta, y esta como F. Necesito la G. La G es la integral del logaritmo, que era lo que quería calcular, así que no la tengo, no puedo elegirla en ese orden. ¿Quién es la G? G es la integral del logaritmo. Si la supiera, no estaría haciendo partes, porque es lo que tenía que calcular. Entonces, no, esa elección que hice no es. Con la lógica que tenía antes, vamos a ver si sigue la lógica de que cuando la deriva se haga más fácil. Sí, yo cuando derivo el logaritmo, se hace más fácil. Y fíjense que el logaritmo está antes que las algebraicas. El 1 es la potencia x a la 0. Esta es algebraica, el 1. El logaritmo es logarítmica. Como está antes en esta reglita, esa es la que tengo que elegir como f. Esta es como f y esta es como g'. Entonces, para la integración por partes, necesito la f, ya la tengo. La g' es 1. Entonces, con esto voy a calcular quién es la f'. ¿Quién es la f'? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Y quién es la g? X. Entonces con eso ya puedo aplicar la integración por partes y vamos a ver si me queda más fácil. La integración por partes me dice f por g, o sea, este por este, logaritmo de x por g, menos la integral de f' por g.
Entonces me quedo. Voy a poner x logaritmo de x solo porque me gusta más, para que no parezca que está dentro del logaritmo. Menos la integral de 1 es x. La integral de una constante es la constante por x más c. Entonces, esta es la técnica de inventar un 1 cuando la que me dieron no así solita no sé hacerla por ninguna forma, pero al derivarla se hace más fácil, pero fíjense que seguimos siguiendo esa reglita, que nunca me la acuerdo, pero bueno, es la misma, esta reglita surge de la filosofía de la integración por partes, de elegir f algo que al derivarla se haga más sencilla. Si yo derivo un logaritmo se hace más sencilla. Ejemplo 3. Los ejemplos del libro están elegidos por algo, yo en el resumen les voy a poner todas estas cosas que les estoy diciendo de inventar el 1. El ejemplo 3 lo que ilustra es que a veces es necesario aplicar partes más de una vez. A ver, el ejemplo 3 dice... la integral de t cuadrado por e a la t diferencial de t. Bueno, en este caso, siguiendo las reglas de antes y siguiendo la filosofía de integración por partes, las dos son fáciles de derivar, ¿no? Si elijo esta como f, cuando la derivo no empeora. Pero si elijo esta como f, es lo que me conviene, porque al derivarla va a bajar un orden. Entonces la integral se va a hacer más fácil. Y además en la reglita esta de que ustedes nunca me acuerdo la palabra, y la t, las algebraicas están antes que las exponenciales. Entonces vamos a elegir esta como f, y esta como g'. Si elijo esa, vamos a hacer un cálculo auxiliar acá. F de t es igual a t cuadrado, g' es igual a e a la t. Entonces quiere decir que g vuelve a ser e a la t, porque la integral es ella misma, y que f' es 2t. Bien, entonces con eso, aplicando partes, tenemos f por g, o sea, t cuadrado por e a la t. Profe, ¿Sí? esto que hacemos como cálculo auxiliar, ¿siempre lo tenemos que poner para que vos tengas una idea de cuál Sí. es f y cuál es g', o solamente para ayudarnos a nosotros? Para todo, porque si vos, por ejemplo, te equivocás acá al copiar, porque uno a veces con los nervios se equivoca, y yo no sé qué hiciste, te lo tengo que anular por completo. Pero si veo esto, me doy cuenta que te equivocaste al copiar, por ejemplo. Entonces siempre escriban las cosas. Ok, gracias. Nada. Menos la integral de f', 2t, voy a poner el 2 acá afuera, por g. Entonces uno acá ya se puede dar cuenta de lo que pasó. Tenía una potencia, la apliqué una vez y baja el orden. Es de esperar que si vuelvo a aplicar, va a volver a bajar el orden y me va a seguir facilitando la integral, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, esta es primera vez que uso partes, pero voy a volver a aplicar partes.
solamente para esta integral. Entonces voy a copiar, para no olvidarme, voy a copiar lo que me queda, t al cuadrado por e a la t menos 2 por, y acá aplico partes. Y voy a aplicar partes en esa integral que hice en rojo. Ahí voy a tomar de nuevo como f de t, ahora va a ser t, ya es una menos. Y g' de nuevo va a ser la exponencial, por lo tanto la g va a ser la exponencial, pero ahora la f' cuando derive es 1. Entonces voy a reemplazar ahí, me queda, aplicando partes acá, es f por g, o sea que es t por e a la t, menos la integral de f', que es 1, por g. Bueno, ahí dice e a la t, diferencial de t que no entra. Y esa última ya está, porque la integral de la exponencial es la exponencial, o sea que me queda t cuadrado por e a la t, menos, hago la distributiva del 2s, 2t e a la t, más 2, la integral de e a la t es e a la t. Verifiquen. Una cosa, un error muy frecuente que suele pasar cuando aplican partes dos veces es cambiar los roles. A ver, si yo acá en la primera, si yo en la primera elegí como f a la potencia y como g' la exponencial, en la segunda hago lo mismo. La f va a ser la potencia, que ahora es una menos, y la g' la exponencial. Porque si yo invierto los roles, y a mí en este segundo se me hubiese dado por decir, voy a tomar esta como f y esta como g', si yo hubiese hecho eso, retrocedo y vuelvo a lo que estaba, deshago el camino que hice recién. Si yo invierto los roles, deshago el camino y llego a esto. Si invierto los roles en la segunda vez, no sé cómo se escribe, deshago se escribe así. Sí. Sí. No, ¿no? Me suena raro. Deshago el camino y llego a que la integral de t cuadrado por e a la t diferencial t es igual a la integral de t cuadrado por e a la t diferencial t, lo cual es obvio porque es lo mismo, pero llegan después de 1000 cuentas a eso. Profe, perdón, ¿qué sería invertir los roles que estaba copiando y no vi? Que fíjate que en la primera vez que yo hice integración por partes, le llamé f a la potencia y g' a la exponencial. Si en esta segunda a mí se me hubiese ocurrido llamarle, espera que voy a poner un color, llamarle a esta g' y a esta f, que también podría, porque uno dice, esta la sé integrar y esta la sé derivar, qué sé yo, podría. Si yo invierto los roles, deshago, se me empiezan a cancelar las cosas, este t cuadrado t cuadrado por la t se me cancela con lo que aparezca de acá, con este menos, cuestión que llego a que la integral que quería calcular es igual a la integral que quería calcular, que más bien que es así, pero habiendo hecho 1000 cuentas en el medio. ¿Sí? Entonces no inviertan los roles en la segunda vez. Profe, ¿podés Sí. subir un poquito más arriba para ver el resultado? Sí. Quiero borrar esto para que esta es la que no tome, así no. Gracias. De nada.
Hagan si quieren, igual van a ver que se van a topar por ahí en los ejercicios que sin darse cuenta invierten los roles y llegan a esto, que es algo que hubiesen podido tener desde el comienzo sin hacer ninguna cuenta. Traten después de hacerlo, y tómenlo al revés, y van a ver cómo se les cancelan las cosas y llegan a la integral original. El ejemplo 4 está elegido, a ver, ¿para qué? Déjenme mirar. El ejemplo 4. El ejemplo 4 está elegido por lo siguiente. Son dos del libro, ¿no? Pero los puse para ver cosas que te pueden ir pasando. A veces, al aplicar 2 veces integración por partes, 2 o más veces integración por partes, llego a la integral que quería calcular, pero con otro signo o coeficiente. Ahora cuando lo haga se va a entender, pero con otro signo o coeficiente. En tal caso, puede pasarse al lado izquierdo. A ver, vamos a hacer un ejemplo para ver qué quiere decir todo esto. La integral de e a la x por seno de x diferencial. Vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, ¿quién vamos a elegir como F? Seno. Seno. ¿Cuál? A ver, voy a buscar la reglita de arriba. Seno. Tengo una exponencial y tengo una trigonométrica. Bueno, pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Creo. Bueno, no sé. Según la regla es el seno. Pero me parece que... Disculpe, ¿cómo es la regla que no entiendo? Y la... Y late creo que es, pero yo no estoy segura, ¿eh? Tampoco. Late, ¿no? Sí, eso. ¿Sí? Bien, googleé late, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué elijo? Díganme ustedes, porque ya me perdí. ¿Qué elijo como U y qué elijo como... como F, perdón? ¿Cuál F quieren? sería seno y G' de x. ¿Este? ¿F? Ese es F. Bueno, Y este a la es F y este es G'. Prima. Creo que este caso dan igual cualquiera de las dos, pero bueno. Bueno, entonces, voy a hacer el cálculo auxiliar. Si f de x es el seno de x, f', la derivada del seno es el coseno. Y si g es la exponencial, g también. Entonces, con esta reglita... F' es menos coseno, creo, ¿o no? No, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Ay, claro, no dije nada. Yo igual siempre me confundo con eso. Como que hay una que me sale rápido y la otra tengo que pensarla que es al revés. Bueno, entonces esto es f por g. F por g. Seno de x por g. Menos la integral de f', que es el coseno, por g. Lo que voy a hacer es aplicar de nuevo integración por partes para esta.
pero voy a seguir manteniendo, recuerden que no puedo invertir los roles, así que voy a dejar, acá decía seno de x por e a la x, menos, y lo que voy a hacer ahora es aplicar integración por partes para calcular esta integral. Entonces, en esta no voy a invertir los roles, esta va a ser de nuevo la f, y esta va a ser la g'. No voy a invertir porque si no voy a deshacer y voy a llegar a lo primero que tenía. Entonces, el segundo cálculo auxiliar, ustedes en el papel hagan más prolijo, yo acá es re difícil. El segundo cálculo auxiliar tengo que la f es el coseno, que la g' es la exponencial, entonces la g es la exponencial, y la f' es, este sí tiene el menos, ¿no? La derivada del coseno es menos el seno. Acá dice f', no se ve, lo estoy derivando. Profe, en la primera anotación no te falta el dx. Sí, no, porque está con f', no dice, si dijera derivada de f, le puse f', entonces está acá adentro. Ah, está. F' es derivada de f respecto de x. Cuando uno pone el u y el b, ahí sí. Igual, bueno, después, mientras después se acuerden de poner todo en la integral. Bien. Bueno, entonces según la integración por partes, que esto es lo que va a ir acá, voy a sacar esos paréntesis, este corchete, perdón, ahí. Esto es f por g, o sea, coseno de x por e a la x, menos la integral ¿de quién? De f', Seno de x por e. por e a la x. Ahí está. Bien. Cuestión que acá, Es lo mismo que lo de arriba, pero cambiado de signo. exactamente, porque tiene un menos y un menos, o sea que es menos, me quedó seno de x por e a la x, menos e a la x coseno de x. Coseno, profe. ¿Cómo? Ah, no, estás haciendo todo de nuevo. Estoy copiando este, y ahora le voy a sacar el signo al último. Tiene un menos, tiene un menos, tiene un menos, o sea que me queda menos la integral del seno de x por e a la x. Entonces ahora tiene, como les decía, tiene un menos, entonces puede irse para el otro lado. Esto es lo que quería calcular. Lo que quería calcular es igual a esto menos lo que quería calcular. Entonces esto lo paso para el otro lado sumando, y lo paso sumando, ¿sí? Porque tengo una cosa que quiero calcular, una x que quiero calcular, bueno, no lo quiero llamar x, no sé, algo que quiero calcular, una integral es igual a seno de x por e a la x menos e a la x coseno de x menos esa misma integral. Entonces la paso para el otro lado y me queda que 2 veces la integral que quiero calcular es igual al seno de x por e a la x menos e a la x coseno de x. Por lo tanto, la integral que quiero calcular es esto sobre 2. Y sobre 2. Y le sumo la constante, así ya me queda la integral genérica. Es decir, la integral que yo quería calcular, que era e a la x por seno de x, es igual a 1/2 del seno de x por e a la x menos
1 medio de e a la x por coseno de x más una constante. No importa si era negativa o positiva, lo importante es que no sea exactamente igual. Por ejemplo, acá me podría haber quedado, no sé, 1 medio de y, lo que sea, algo que lo pueda pasar para el otro lado y acumularlo con esta. Cualquier cosa que me quede acá, que la pueda pasar y acumular, ya me sirve. Profe, una pregunta. Ahí en lo verde que escribió, más arriba, que puso un menos adelante del seno, ¿no quedaría como más? Pero mirá que tiene un menos del corchete también, ¿eh? Es el menos del corchete Ah, de sí, la primera vez que integramos por partes. Después tenemos el menos de haber integrado por partes la segunda vez y el menos de la f'. claro, sí, gracias. Nada, si me hubiese llegado a positivo, esto también se tienen que dar cuenta ustedes de que miren lo que hubiese pasado. Les dejo copiar un poquito ahí. ¿A dónde están? Acá. Profe, Sí. ¿podés volver a decir lo del 2? Porque no sé dónde salió. Yo tenía un Profe, y eso integral. sería, perdón. ¿Cómo? No, explicar, después te pregunto. Yo tenía un integral que era el azul, que le llamé I, ¿sí? A esta azul. Hice 2 veces partes y me encuentro que acá tengo de nuevo el azul. La que quería calcular, me aparece de nuevo. ¿Ven? Acá al final. Entonces dije, quería calcular una cosa, hago 2 veces parte y me vuelve a tocar la misma cosa. ¿Para qué me sirvió? Bueno, que la misma cosa me aparece acá con un signo menos, o me podría haber aparecido con algún numerito, no importa. Lo importante es que esta es la I, la puse en azul, a la que quería calcular, que me apareció en mis cuentas. Entonces, ¿qué hago? La agarro y la paso para el otro lado, sumando I más I son 2I. O sea, 2 veces la integral que yo quería calcular es esto. Entonces, Buenísimo. porque ahora paso Ahí está. los dividiendo, ¿sí? Bien, y fíjense que a veces, si uno se equivoca en los signos, les queda, supongamos que yo me equivoqué ahí en el signo porque tenía 3 veces el signo menos, y me aparece esto. Bueno, cualquier cosa acá. Suponete que me aparece esto. Y ahí no me sirve, porque es obvio que está mal, porque si la paso restando para acá, me queda 0 igual al seno de x, eso yo ya sé que no es 0. Y por ejemplo, profe, si en vez de más i tuviera más 2i, por ejemplo. Ahí sí te sirve, más Ahí 2i, sí, porque entonces pasa para Queda acá negativo, como pero después menos. pasó el menos medio. Exactamente. Ahí va. Cualquier coeficiente que esté acá, positivo o negativo, es Negativo, menos. sí. El único que no me sirve y que hice algo mal es que me quede el mismo con Igual. 1, porque ahí me queda Claro. 0 igual a algo que no puede ser. Pero cualquier Claro. otro numerito me sirve. A veces les va a aparecer un si los ejercicios van a ver. Lo único que no les puede tocar es el mismo. Ahí hicieron algo con los signos. O con a veces uno se olvida algún coeficiente en un cambio de variable y es lo que me lo arruina. Así que ahí prestar atención en eso. Profe, es una pregunta media tonta, pero por ejemplo, yo nunca llegué a rendir un examen de matemática B. Para ponerte la respuesta en un examen, ¿vale con ponerte ya la igualdad o te tenemos que especificar la respuesta del inciso tal es ta? No, así, esto, o sea, que yo no la tenga que estar buscando con lupa, metida Claro. ahí en algún lado, o sea, recuadren, como les digo siempre, si es un área y les da negativa, no me la recuadren, pongan, mira, me da esto, no encuentro el error, uno que sepa dónde buscar la respuesta, y sobre todo ordenados, no como hago yo acá, pero lo que pasa es que es muy difícil en una hojita así que me quede en pantalla. En el pizarrón les juro que era un poquito más ordenada que acá. No sean tan desprolijos. Por ahí te Bueno. podría resultar más cómoda poner la hoja en horizontal. A ver cómo queda. Capaz que puede ser, ¿eh?
Bien, entonces cada ejemplo tiene su filosofía. Yo después en el resumen les voy a escribir todas esas cosas que les dije, que ojo con no volver. El último ejemplo del libro, creo que hay 6, pero vamos a hacer hasta el 5. El ejemplo 5, lo que no lo voy a hacer, les da una integral definida. El consejo de siempre, hagan como cálculo auxiliar indefinida y después apliquemos partes. Consejo, calcular la integral indefinida y luego evaluar. Luego evaluar. A ver, porque si no tenemos que ir haciendo los extremos en el medio. El ejemplo 5 dice la integral entre 0 y 1 de la tangente a la menos 1. Acuérdense que esto es arco tangente y no 1 sobre tangente. Esto tenemos que calcular. Ahí está. Lo voy a escribir así. Acá aplicaríamos 2 reglas. ¿Cuáles 2? O sea, la de inventar una función constante en 1. Ajá. Y la de integrar primero la indefinida y después Claro, evaluar. eso, pero lo vamos a hacer, claro, eso se llama la regla de Barrow. Sí, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, muy bien, y se me cambió esto. Como cálculo auxiliar, primero es, como bien dicen, vamos a hacer la antiderivada, o sea, vamos a calcular esto, sin extremos, sin ningún extremo. Si yo la calculo, como es continua, aplico el teorema fundamental del cálculo, que es la otra regla que creo que estaban diciendo, o sea, la primera va a ser la de inventar el 1 e integrar por partes. La segunda, venir acá y decir, como es continua, voy a aplicar esta antiderivada que encuentre en 1 menos la que encuentre en 0. Entonces, como bien dijeron, inventemos el 1, que está ahí, y vamos a tomar el arco tangente, que cuando la derivo es más linda, como En este caso, sí, porque si la haces al revés, mira, es lo que nos pasaba hoy. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Si lo hago al revés, que les puede pasar, se van a dar cuenta, esta como f y esta como g'. ¿Quién es g? La integral del arco tangente. claro. Y es la que quería calcular. Si la Claro. supiera, no la tendría que elegir. Entonces, pero eso les puede, hasta que uno no le pasa 2 o 3 veces, no, por ahí no cae que justamente cuando invento el 1, es la otra. A ver. Entonces decimos que esta era la F y esta era la G'. Entonces, el cálculo auxiliar del cálculo auxiliar y si la F es arco tangente, la F', ¿se acuerdan cuál era la derivada de esto? 1 sobre 1 más x al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces, según este cálculo auxiliar, esto es f por g, x por arco tangente de x. ¿Sí? F por g. Menos la integral de f' por g. ¿Cómo se les ocurre que se calcula esa última integral que está ahí? Yo lo haría con sustitución. Perfecto. Por sustitución, porque si le llamo u a todo esto, otro cálculo auxiliar dentro del cálculo auxiliar.
si yo le llamo u a 1 más x cuadrado, el diferencial de u es 2x diferencial de x. Quiere decir que esta última integral es menos un medio, si paso dividiendo, para que me quede un medio de la integral de 1 sobre u diferencial de u. Entonces apliqué partes en la primera igualdad, acá partes, y acá sustitución para lo verde. Bueno, entonces esto es x por arco tangente de x menos un medio del logaritmo del valor absoluto de u. Ya hago quién es u, bueno, no, lo hago en el próximo. Entonces esto es x arco tangente de x menos un medio del logaritmo de 1 más x cuadrado, que no le tengo que poner valor absoluto porque 1 más x cuadrado es siempre positivo. Bueno, y esa es mi función que le voy a llamar f mayúscula. Y entonces, una vez que uno tiene la f mayúscula, viene acá y la evalúa en 1 y la evalúa en 0. Listo. Porque imagínense que ir arrastrando, hicimos partes, hicimos sustitución, hay que tener 2 veces cuidado con los extremos, ¿no? Porque en partes habría que evaluar entre 1 y 0, y acá poner entre 0 y 1. Después de hacer sustitución, cambiar los extremos, yo sinceramente les aconsejo que la hagan así como cálculo auxiliar, y después vengan, y, bueno, acá esto les da, ya les digo cuánto les da, pi sobre 4, menos un medio del logaritmo de 2. Bueno. Perdón, profe, pi sobre Sí. 4 menos... Un medio del logaritmo de 2. Gracias. Según el libro, ¿no? No lo controlé, pero... Bien, entonces tenemos todas las cosas de integración por parte. Elegir siempre la f de manera que cuando la derive se haga más sencilla, y la g' para que la sepa integrar, que sepa obtener la g, inventar el 1, si hago 2 veces, no cambiar los roles porque retrocedo, y ojo con los signos, que esto sí puede pasar, que cuando haga 2 veces me quede algo que pueda pasar para el otro lado, y está todo bien porque después paso dividiendo y listo. Eso es más o menos integración por partes. Así que vamos a pasar a la que les dije que era la 7.4, no sé cómo voy a hacer para la 7.4 en este rato. ¿Puedes subir un segundito, profe, por favor? Profe, en el libro, cuando, o sea, sí cambia ¿Cómo? Perdón, los extremos, creo. no sé si se me cortó a mí o... Ah, ¿el libro? Sí, ¿qué hace? ¿Va con los extremos? Sí, Sí, pero, o sea, pero de esta manera también está bien si lo mostramos que es como un cálculo auxiliar y demostramos que primero hicimos la indefinida y después. Sí, yo lo haría siempre así, ni siquiera daría como da el libro, pero porque me parece que da mucho margen a equivocarse acarreando los extremos. Más cuando tenés que aplicar 2 técnicas en una. Si fuera por ahí solo parte, bueno, pero fíjate parte más sustitución. Yo lo haría siempre así como la hice acá. Ok. Igual si a alguien le gusta hacerlo de otra manera, lo puede hacer, no hay ningún problema. Claro, como lo hace el libro, chequen, después van a ver cómo lo hace el libro va llevando los extremos, siempre. Es el ejemplo 5 de la página 456. Fíjense que yo no lo escribí, pero lo dije, aplicamos el teorema fundamental del cálculo porque esta que subrayé es continua. Traten de escribir eso, o al menos de chequearlo, porque la semana que viene ya van a aparecer funciones discontinuas y ya es otra cosa. Bueno, 7.4. 7.4, antes lo daban solo en práctica, pero bueno, vamos a darlo acá
y voy a tratar de dar lo más posible en este rato, fracciones parciales. Esta técnica sirve para integrar cuando tengo cocientes de polinomios. Para integrar cuando tengo cociente de polinomios. Pero tiene que tener una característica. El grado del numerador, o sea, del de arriba, debe ser menor que el del denominador. Si no lo es, ¿saben qué tenemos que hacer si no lo es? División. Bien, dividir polinomios. Dividimos los polinomios. Así que todos los que se hayan hecho los vivos en el ingreso sin mirar cómo se dividen los polinomios, ahora lo vamos a tener que mirar. Si no lo es, dividimos los polinomios. La división larga, no es Ruffini. Que es re fácil, no sé por qué le temen a la división de polinomios. Es más fácil que dividir números. Yo dividir números de muchas cifras no sé, y polinomios sí. Si no lo es, dividimos los polinomios. Así que bueno, todo esto es lo que vamos a ver ahora. Y después, además, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Esto me permite ir ahí, pero de acá, ¿a dónde voy? Ahora vamos a ver entonces muchos casos, digamos, según cómo es el polinomio de abajo. Entonces, lo que yo tengo es la integral de P de X sobre Q de X. Entonces vamos a tener muchos casos. Siempre vamos a estar con el grado de P menor que el grado de Q. ¿Sí? ¿Siempre indefinida, profe? No, después puede tener extremos, pero esto lo vamos a usar para nuestro cálculo auxiliar y volvemos. Así que si vamos a hacer siempre indefinido. Bien, entonces, vamos a ver nosotros 3 casos. Creo que hay 4 en el libro, pero el último ya no lo vamos a ver. El caso 1, que es cuando factorizamos completamente Q, al factorizar completamente Q, es un producto de factores lineales distintos. Ahora digo que es todo esto. Es un producto de factores lineales, quiere decir que todos tienen X a la 1. Factores lineales. Es bueno, es un número, x menos R1 por x menos R2, supongamos, con R1 distinto de R2. ¿Sí? Lineales, porque están todos a la 1. Distintos, porque R1 es distinto de R2. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a hacer el ejemplo 3 del libro. Ya les digo la página que estoy. No es el ejemplo 3, vamos a hacer, bueno, sí, el ejemplo 3 pero modificado. Ejemplo 3, vamos a darle un valor especial a lo que está en el libro. Entonces supongamos que tenemos la integral de x² menos 4.
¿sí? Es más, se los voy a escribir así para que vean bien los dos polinomios. El de arriba es el 1, el de abajo x cuadrado menos 4. Primera cosa, el de arriba tiene grado 0, el de abajo tiene grado 2, entonces estamos bien con eso. Entonces lo que voy a hacer es factorizar el q. El q, que es el de abajo, es una diferencia de cuadrados, así que lo puedo factorizar como x menos 2 por x más 2. Entonces, tiene dos factores lineales y distintos, porque este tiene menos 2 y este tiene más 2. Entonces son dos factores lineales distintos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos esto? El procedimiento es el siguiente. Se procede así. Yo tengo esta fracción, 1 sobre x cuadrado menos 4, que la escribí como 1 sobre x menos 2 por x más 2. Se llama fracciones parciales porque justamente la idea, y esto que voy a hacer es porque tenemos lineales distintos, después vamos a ver qué pasa cuando se repiten y después vamos a ver cuando no son lineales, pero cuando son lineales y distintos se plantea una fracción por cada uno de ellos. Estos a determinar. Se puede porque el método dice esto, está probado, que cuando tengo dos factores lineales y distintos voy a poder encontrar A y B de manera que esta igualdad valga. ¿Sí? Entonces, voy a hallar, este es un 4, voy a hallar A y B. Por eso se llama fracciones parciales, porque esta fracción la descompuse en estas dos fracciones, cada una es una fracción parcial. Hallemos A y B. Entonces, yo miro acá y tengo que 1 sobre x menos 2 por x más 2 es igual a A sobre x menos 2 más B sobre x más 2. Voy a sacar como un denominador, que obviamente es el producto de las dos. Y si saco como un denominador, ¿se acuerdan cómo es? Divido esto por esto y lo multiplico por esto. Entonces me queda todo esto dividido x menos 2 es el x más 2. Y lo multiplico por A. Más todo esto dividido x más 2, me sobrevive el x menos 2, y lo multiplico por B. Entonces ahora mirá la primera y mirá la última. Las dos tienen el mismo denominador, por lo tanto son iguales, si solo si lo de arriba es igual. 1 sea igual a x más 2 por A más x menos 2 por B. Porque lo de abajo es igual, entonces los puedo simplificar. Son iguales, entonces lo de arriba tiene que ser igual. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Voy a hacer la distributiva del lado derecho. A por x más 2a más bx menos 2b. ¿Sí? Distributivo. Y ahora voy a juntar lo que tiene x, lo opero, puedo, junto este con este, y este con este. Más 2 a menos 2. Y ahora miro, de este lado tengo un polinomio de grado 0, de este lado tengo un polinomio de grado 1. Recuerden que dos polinomios son iguales, si solo si
los coeficientes correspondientes a los términos de igual grado coinciden. Los coeficientes correspondientes a potencias de igual grado, no sé cómo escribirlo, pero no sé si se entiende, a términos de igual grado coinciden. En este caso, ¿quién acompaña a X del lado izquierdo? No lo veo, entonces hay un 0. En este caso, me va a quedar que 0 tiene que ser igual a A más B, porque es lo que acompaña a la X en cada lado, y lo que es término independiente en cada lado es este. Bueno, esto es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, lo podemos resolver, no sé, por sustitución, por ejemplo, de acá tenemos que A es igual a menos B en la primera, y si reemplazo en la segunda, me queda que 1 es igual a 2, en lugar de A pongo menos B. Y entonces me queda B igual a menos un cuarto, o hice mal. Porque este es menos B es menos 2B por 2 Sí, es lo menos mismo. 4B. Bien. Y entonces A, por esto acá, es igual a un cuarto. ¿Por qué A igual a 0? Porque fíjate a quién acompaña a la X del lado izquierdo. Yo dije, por esto que puse acá abajo, 2 polinomios son iguales si solo si los coeficientes correspondientes son iguales. Entonces, ¿quién acompaña a la X del lado derecho? A más B. ¿Quién acompaña a la X del lado izquierdo? No estaba. Eso no estaba. Entonces, quiere decir que tiene que ser 0, porque del lado izquierdo no hay. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces eso quiere decir que descompusimos mi cosa que era x al cuadrado menos 4 como el A era un cuarto, el primero que yo planteé fue, acá está, A sobre x menos 2, o sea que es un cuarto sobre x menos 2, menos un cuarto sobre x más 2. Lo pueden verificar siempre sumando Profe, esto. ¿podés subir uno? Sí, ¿hasta dónde? No, 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 ¿Ahí? más abajo, más abajo. ¿Más abajo? Ahí está. Más. Listo, listo, ya está. ¿No? El mayor el mayor cuentita es hallar el A y el B. Bueno, porque ahora ¿qué hago con esto? Todo bien, lo descompusiste. ¿Qué haces con esto? Bueno, integro. Yo tenía la integral de 1 sobre x cuadrado menos 4. Según esto, voy a sacar el 1/4 de factor común, para que no me jodas. Es la integral de 1 sobre x menos 2 menos 1 sobre x más 2. Porque estas dos cosas son iguales, entonces integrar esto igual a integrar esto. Y ahora, ¿qué me quedó? Dos cosas fáciles de integrar, porque son el logaritmo. Esto es 1/4 por el logaritmo de x menos 2, menos el logaritmo de x más 2. Más una constante que quedará por acá. Que si quieren lo pueden ver por las propiedades del logaritmo, como 1/4 del logaritmo de x menos 2 sobre x más 2. ¿Se acuerdan que
la resta de los logaritmos, el logaritmo del cociente, y un cuarto puede pasar allá arriba, si quieren, no sé, como quieran, para ver cómo se los da la respuesta después. ¿Ven? Pude hacer esta que no sabía, porque lo transformé en factores más sencillitos. Este es el caso 1, recién, miren que tenemos, este es el más fácil. A ver, voy a hacer un ejercicio, ¿quieren? Como siempre me voy a ir de tiempo, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio así queda mejor. El ejercicio, a ver, el 12 vamos a hacer. Pero sin los extremos, total, después ustedes van y lo hacen. Ejercicio 12 dice, yo lo copio como está, dice la integral entre 0 y 1 de x menos 1 sobre x cuadrado más 3x más 2. Lo que yo voy a hacer es la integral de x menos 1 sobre x cuadrado más 3x más 2, y después van y hacen lo que me dé, lo evalúan en 1 y lo restan. Profe, ¿qué ejemplo es ese? Disculpe. ¿Qué? Ah, no, quería saber qué ejemplo era, pero era un No, ejercicio. es un ejercicio, sí, de la lista de la página 482. Para repasar una vez más este mismo caso, que es como el más sencillo. Lo que voy a hacer es, primero, ¿el grado de P es menor que el grado de Q? Sí. Entonces lo que voy a hacer es factorizar Q. Yo ya acá tengo anotado cuáles son las raíces de este, que son, hago la resolvente y me dan que las raíces son menos 2 y menos 1, entonces esto es x más 2 por x más 1, ¿sí? Esto es la resolvente para las raíces. Sí, hay que recordar división de polinomios, factorización, todo eso que vieron en el ingreso, hay que verlo de nuevo acá. División de polinomios, y después también tenemos que completar cuadrados a veces, así que también vayan a ver eso. Bueno, entonces, una vez que tengo eso, estoy en el caso que son dos factores lineales y distintos. Sigo en el caso 1. Quiere decir que yo voy a plantear mi cociente de polinomios, que en definitiva cuando factorizo este de abajo es esto, lo voy a plantear como dos fracciones parciales, a sobre x más 2 y b sobre x más 1. Y ahora lo que tengo que hacer es hallar a y b. Para hallar a y b lo que hago es sacar como un denominador, resuelvo, y si esto es igual a esto, quiere decir que los denominadores son iguales, porque los denominadores ya lo eran. Esto me va a permitir ahora, cuando haga la distributiva, sacar el valor de A y el valor de B. Entonces, a ver. Esto me queda, voy a hacer la distributiva y ya juntar, no quise hacer esta flecha, esto, y juntar ya lo que tiene X. Si hago la distributiva y junto lo que tiene X, me queda A más B por X, ¿sí? Porque este está con la azul y este está con el rojo. Y lo que no tiene X es A más 2B. ¿Cuál nombre? Esto es método de fracciones parciales.
Descomposición en fracciones parciales. Porque voy a descomponer en estas dos. ¿Qué? Si podéis ir un segundo más arriba. Esto es lo que voy a calcular. Ahí está, listo. Bien, entonces, ahora me quedó del lado izquierdo un polinomio de grado 1, del lado derecho un polinomio de grado 1, son iguales si, solo si los coeficientes son iguales. Acá, ¿quién acompaña al X? A más B. ¿Quién acompaña al X a la izquierda? 1. 1. Bien, entonces, y la segunda ecuación, entonces, que es la que viene dada por el término independiente, ¿qué es? ¿Cuál es el término independiente en la izquierda? Menos Menos 1. 1. Menos 1. ¿Y a la derecha? A más 2B. Bien. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es el que tengo que resolver para sacar A y sacar B. Lo podemos hacer por cualquier forma, yo lo hago por sustitución, que me queda A es igual a B a 1 menos B. Y paso el B para allá, y ahora con eso lo reemplazo acá, y me queda que menos 1 es igual a, en lugar de A, pongo 1 menos B, más 2B, ¿B? ¿Lo hice bien? 2B menos B es B. Sí, está bien. Bien. Y entonces el A es 1 más 2, que es 3. Bueno, entonces supuestamente, si hice todo bien, y que lo pueden verificar resolviéndolo, supuestamente lo que me dio es que x menos 1 sobre x al cuadrado más 3x más 2 es A, que dije que era 3, el A lo puse con quién, tengo que volver a ver con quién puse el A, con x más 2, porque a veces uno le cambia el orden y te cambia todo. Y el B con x más 1. Supuestamente, esto está bien. ¿Cómo hago para verificar? Saco el común denominador, hago las operaciones y veo si realmente me da, se puede verificar operando. Profe, Sí. el 3 y el 2, o sea, esos términos se restan o se suman. ¿Se restan? Se suman, pero como el B tiene signo menos 2, fíjate cómo lo planteé acá. Ah, es menos 2, claro, sí, Claro. sí. Bueno, y entonces, si esto es verdad, yo lo que tenía era la integral de esto. Y esto es 3 por el logaritmo de x más 2, menos 2 por el logaritmo de x más 1, más una constante que va a venir por acá. Profe, perdón, ¿qué técnica habías usado ahí para factorizar el denominador? Para factorizar el denominador calculé las dos, con la resolvente calculé las raíces. Acuérdense que ax cuadrado más bx más c, si lo quiero factorizar, supongamos que saco las raíces con la resolvente, o con cualquier método, esto se factoriza como a, no se olviden el a, por x menos r1 por x menos r2. En este caso mi a es 1, por eso no tuve que poner nada, y mis raíces son menos 2 y menos 1. Gracias. Nada. Profe, ¿puedes subir un poco la hoja? ¿A dónde? ¿Hasta dónde? Ahí, ponla un poquito más abajo. Profe, Sí. ¿cuánto dura un examen? En la normalidad, cuando era presencial, 3 horas. Pero acá no, el escrito va a ser corto, el cuestionario es más largo, el de corrección automática,
Y el Ujú. escrito es más bien conceptual, mostrar que saben hacer todas estas cosas, planteos, estas cosas, una sustitución, integración por partes. Pero son considerados con el tiempo, ¿no? Generosos. No, No. Profe, una pregunta, ¿los puntos del cuestionario se suman con los puntos del no, se hace un escrito? promedio ponderado que está ahí en el que puse el de regularidad y promoción. Pesa más, pesa 3 veces el escrito, o sea, es el cuestionario más 3 veces el escrito dividido 4, tiene más peso. Ah, ok. Lean ese archivo porque también dice que no pueden hacer desde el mismo IP de 2 personas, así que después no vengan con que no leí, se van a anular los exámenes que estén en el mismo IP. Si alguno convive con alguien y necesita usar el mismo lugar, nos avisa, ponemos cámara y lo hacen sin ningún problema. ¿Y son el mismo día? ¿O son días distintos? No me acuerdo de eso. Son días distintos, para que descansen. Genial, Creo gracias. que el segundo parcial. El segundo es el mismo día. Ah, el segundo sí, pero porque nos 29 cierra, creo que era. nos cierra el periodo de inscripción, es como que termina el Claro. cuatrimestre. El problema es que la última semana que termina el cuatrimestre tiene 2 feriados. Entonces es terrible eso. Lo tuvimos que tomar fuera del cuatrimestre, que es el lunes, pero ya creo que el martes o miércoles arrancan las inscripciones y tenemos que tener las notas, entonces bueno, no quedó otra. ¿A todo esto cuándo son? Que no me acuerdo. No, El son- primero y el segundo de noviembre y el 29 de noviembre, si no me equivoco. sí, puede El ser. primero de 17:30 a 20 horas y el escrito de 18 a 19:30. El lunes y el primer martes parcial. sería. Claro. Ajá, el primer parcial. Gracias. Está en el entorno igual, creo. Sí, está en el entorno, pero yo no me los acuerdo, porque aparte tuve que cambiar porque se Sí. superponía con Sí. otro. Yo me acordaba que era como que en noviembre, pero como están hablando ahora, yo me empecé a preocupar y dije, no, ¿será que...? Es que ya hay que empezarse a preocupar por el parcial. Claro, ya, tema. Bueno, a ver, seguimos porque si no, no voy a llegar y después yo soy la loca que habla a 2000 por hora. Bueno, una cosa, ¿qué hacemos cuando antes de ver, me falta el caso 2, el caso 3, me falta un montón, ¿por qué? ¿Qué hago cuando el numerador, antes de pasar a los otros casos, el caso 1, listo. Ok, lo revisan, que es dos o más factores lineales distintos. Por cada uno se hace una fracción de la forma a x menos r y listo. Más b más c, así por cada uno. Antes que nada, ¿qué hacemos antes de seguir a los otros casos? Que capaz que me lleve un pedacito de la otra. Antes de los otros casos. Lloramos y entramos en pánico. Eso también. Pero después de llorar y todo, hacemos esta técnica. Primero lloran, después dividimos. ¿Qué hacemos si el grado de P es mayor o igual que el grado de Q, donde P es el de arriba y Q es el de abajo? Dividimos. ¿Y qué hacemos después de dividir? Dividimos. Suponete que ¿Es el tenemos... caso 2, profe? No, todavía no, todavía no. Primero es para ver, siempre tenemos que partir del grado de arriba menor que el de abajo. Y después los casos dependen de cómo son los factores del de abajo. Pero primero, grado menor que el de arriba. Grado menor el de arriba que el de abajo. Suponete que tenemos x a la 4 menos 2x cuadrado más 4x más 1 sobre x al cubo más, menos x al cuadrado menos x más 1. Lo primero que voy a hacer es dividir. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dividían polinomios? ¿Sí? ¿Qué Tenías hago? que ordenarlo primero y completarlo. Perfecto, ahí lo estoy haciendo. Completo y ordenado al de arriba. No sé por qué le tienen miedo, porque es más fácil que dividir números. ¿Qué hacía ahora? ¿Qué divido? Y ahí sería X. Claro, ¿qué Primero. hiciste? Dividiste este con este.
Sí. X a la cuarta dividido x al cubo es x. Listo, ahora multiplico x por 1, ahora como hago con la multiplicación común, x por 1 es x, lo voy a poner acá. X por menos x es menos x cuadrado. Estoy haciendo este por todos estos. X por menos x cuadrado es menos x al cubo. Y x por x al cubo es x a la cuarta. Y ahora voy a restar esto, como la división común. Ay, este se fue. Este me queda x al cubo. Este me queda 2x cuadrado más x cuadrado es menos x cuadrado. Yo tengo un menos acá, así le tengo que cambiar el signo a todos los de abajo. 3x. ¿Estamos bien? Contrólenme. Sigue estando grado igual, o sea que todavía puedo dividir, voy a dividir este con este. ¿Cuánto es x cubo dividido x cubo? 1. Si no me equivoqué, ahora tengo que multiplicar 1 por todos estos, entonces me queda 1 menos x cuadrado x cubo. 1 por todo esto me da el mismo resto. Se me va. 4x. ¿4x me quedó? De resto. Profe, Sí. el x cuadrado no se sumaría, o sea que no quería... No, porque cambia el no, signo. nada. Menos x cuadrado. Es una cosa menos la misma cosa, entonces se me va. Profe, yo no entiendo por qué si pusiste menos x cubo, abajo te queda x cubo positivo. ¿A dónde puse menos x cubo? Acá. Dice menos 0x cubo Porque y tengo abajo. menos. Mirá. Viste que en la división se restan las cosas, entonces 0, no importa, acá había 0x cubo más x cubo. No sé si es ese que me preguntamos. Es un menos de las restas que se restan en la división después las cosas. Claro, pero el x cubo no estaría menos, se lo está restando. ¿Este acá o el que está en azul abajo? Sí, eso. No, porque mira, menos y menos es más. Ah, claro, Y claro. acá tenía 0 y se lo sumo a eso y me queda ese. Ah, me trababa eso, gracias. En todo caso, si les confunde, borren ese signo menos que yo puse en azul y cámbienle el signo a todos los de abajo. Lo mismo acá, si les confunde este signo menos, lo borran, ponen un más y cámbienle el signo a todos los de abajo. Bueno, hiciste la división, ¿y ahora qué haces con eso? Porque tengo un resto, no es que es tan fácil. ¿Qué hago ahora? A ver, hacemos lo que hacemos siempre. ¿Cuánto es 25 dividido 2? 12 y te queda el resto 1. Bien, 12 y me queda resto 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 25, ¿cómo lo recupero? Haciendo 2 por 12 más 1, ¿verdad? Sí. Bien, y yo que Profe, tenía... Sí. Disculpe, ¿ese 25 de dónde salió? Ah, no, es para hacerle con números lo que voy a hacer ahora con polinomios, para que... Porque Ah, si sí, tenemos un número, yo tengo este número dividido 2, 25 dividido 2 me da 12 y tiene resto 1. Quiere decir que el 25 lo recupero haciendo cociente por divisor más resto, ¿sí? Cociente por divisor más resto. Bueno, pero yo no tenía un 25, yo tenía lo que me habían dado, era la división ya de los dos polinomios. Me habían dado el 25 dividido 2, el P sobre Q me habían dado a mí. Entonces, si yo divido todo por 2, a ambos lados, ¿qué me queda acá? De este lado se me va, y me queda así. Divido por 2 a ambos lados.
En el primer término se me va y en el segundo me queda. ¿Qué quiere decir? Que el P sobre Q que yo tenía es el 12, que era el cociente, el resultado, se llama cociente, más el 1, ¿quién era? El resto. Y el 2, ¿quién era? El Q. De a poquito, voy a mi polinomio para que entiendan hacia dónde voy. Quiere decir que mi polinomio, que era x a la cuarta menos 2x cuadrado más 4x más 1 sobre x al cubo menos x cuadrado menos x más 1 es, según esto que está acá, el cociente, me voy a fijar cuánto era porque no me acuerdo, el cociente que era x más 1. Cociente. Más el resto, ¿cuánto me había dado del resto? 4x. 4x. ¿Quién era mi divisor? Toda esta misma cosa. Entonces, ahora, la integral de esto es la integral de esto, que la sé hacer perfectamente, es un polinomio, más la integral de esto. Esta no la sé hacer todavía. Pero me acerqué. ¿Por qué me acerqué? Porque este tiene grado menor que este. Entonces, en esta partecita voy a aplicar fracciones parciales. Porque ahora sí ya puedo. Voy a ver si puedo. Voy a factorizar ese que está abajo, a ver si estoy en el caso anterior o tengo que pasar al caso 2. Todavía no lo vi. Entonces, ¿para qué puse lo del número acá? Vuelvo, lo del 25. Porque a mí me ayuda un número, en vez de recordar esto de memoria, a mí personalmente me ayuda a hacerlo con un número para darme cuenta para el qué es lo que tengo que poner acá. Pero bueno, si ustedes se lo saben de memoria y no hacen los números, no hay problema. Entonces yo voy a usar fracciones parciales para resolver esa última integral, que es otro método, es el caso 2, o sea, es el mismo método, pero es el caso 2, porque ahora van a ver lo que pasa. Usaremos fracciones parciales para calcular la integral de 4x sobre x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. Ya tengo la primera condición, que es el grado sea menor, para eso hice la división. Cuando factoricen esto, ¿saben lo que pasa? Que queda esto. Ustedes van a tener que repasar cómo se factorizaban, acá es donde aplicábamos Ruffini para poder factorizar un polinomio cúbico. Cuestión que me queda factorizado así. X más 1 por x menos 1 al cuadrado. ¿Son factores lineales? Sí, pero hay uno repetido, este, porque está 2 veces. Factores lineales, pero uno lineales, pero uno se repite. Entonces, esto es caso 2 de fracciones parciales, que ahora les digo qué es lo que da exactamente. A ver. De fracciones parciales. Profe, ahí cuando vos dijiste que aplicamos Ruffini, no podemos hacerlo directamente con la calculadora. ¿O tenemos que aplicar todo el proceso? Yo no tengo esa calculadora. ¿Qué calculadora tenés? Sí, profe, te da una opción para Sí, la calcular las raíces, creo que... Bueno, si la tienen, sí.
Ah, Sí, porque acá no estamos evaluando cómo factorizar el polinomio, pero bueno. El tema es que creo que no te dice cuál es doble. creo que sí, es verdad. Es el que aparece a lo último. Bueno, si ustedes, o también se puede factorizar con GeoGebra. Y si no, con esas aplicaciones que ustedes tienen, ¿no se las factorizan? ¿Alguna de esas del celular? Sí, no hace falta. Con alguna que ustedes tengan, factorícenla, no importa. Y si no, bueno, Ruffini. Bien, entonces vamos, ¿qué se hace cuando tenemos así repetidos? Bueno, se hace lo siguiente. A ver. Se plantea. A ver si está en el libro. Sí. Bueno, sí, se plantea. Yo quiero descomponer en fracciones parciales esto, x al cubo menos x a la cuarta menos x más 1. Y esto estaba factorizado como uno doble y uno simple. X más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, se pone por esta primera, que es simple, lo mismo que antes. ¿Sí? Pero por esta, que es doble, voy a tener dos fracciones más. Una con el x menos 1 y una con el x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Hasta si fuera triple, son 3. D por x menos 1, c sobre x menos 1 al cuadrado, más d por x menos 1 al cubo. ¿Sí? Hasta llegar a el grado que está acá arriba. ¿Sí? Esta me da dos fracciones y esta me da una. ¿Se entiende? No lo entendí. Perdón. Mira, el x más 1... Se plantea la cantidad de fracciones igual al grado. Exactamente, igual a las veces que se repite. El x más 1 se repite una sola vez, entonces acá está. Ahora, el x menos 1 se repite dos veces, entonces lo pongo a la 1, digamos, y lo pongo a la 2, y le doy una a cada una. Por ahora, letras nada más, porque en el caso 3 no van a ser letras arriba, van a ser polinomios. Pero bueno, en el caso 2, que son lineales, están a la 1, pero repetidos, porque está dos veces, x menos 1 por x menos 1. Son lineales, pero repetidos. Ahí van letras arriba, una por cada potencia, digamos, que aparece. Profe, ¿por qué en el C sería x menos 1 al cuadrado y no x menos 1 solo? Si yo tengo dos de esos. Porque si yo lo pongo solo, bueno, una que no va a funcionar, digamos, porque está probado que no funciona, pero otra porque si fueran iguales, esto es lo mismo que b más c, vuelve a ser una b sobre x menos 1 más c sobre x menos 1, vuelve a ser una constante b tilde, podría no ponerlo así. Pero no me va a dar, porque necesito que abajo, fíjate que si yo lo planteo así, el polinomio de abajo va a tener grado 2, y no me sirve. X más 1 por x menos 1 va a tener grado 2, y yo necesito grado 3. Entonces, para tener grado 3 y que funcione, este método, que está demostrado en algún lado, ¿no? Me dice, vas a tener que llegar hasta el grado, porque la pregunta también podría ser, ¿y por qué no pusiste solo el tercero? Claro. Y no, tampoco. No da. Gracias, profe. Una pregunta. Sí. Si es grado 3, tenemos que poner x menos 1 por x menos 1 cuadrado por x menos 1 a la 3. Sí, más, ¿no? Son fracciones. O sea, si fuera la Sí, 3, sí, sí. es b más c más d sobre x menos 1 al cubo. Gracias. Y ahora, que esto no lo voy a hacer porque es un infierno, esto acá, saco como un denominador, que es x más 1 por x menos 1 al cuadrado, y ya escribo lo que me da arriba, está en el libro hecho paso a paso. Vayan a leer después el ejemplo. Si saco como un denominador acá, me queda, y junto me queda a más c por x al cuadrado más b menos 2c, ya les digo la página, b menos 2c por x más
menos A más B más C. Esto ya está en el libro, en la página 477. ¿Qué hice acá? Junté, saqué común denominador. Común denominador, distributiva y arriba y junté. ¿Sí? Más distributiva, más operar. Al igual que hoy, ahora tengo, voy a mirar, miren, lo que está en amarillo acá, con lo que está en amarillo acá. Tienen abajo lo mismo. Entonces, quiere decir que los denominadores tienen que ser iguales. ¿Sí? Los denominadores tienen que ser iguales. Porque los numeradores tienen que ser iguales porque los denominadores son iguales. El numerador de la roja es 4x, el numerador de la negra es toda esa cosa que está ahí. Y ahora, dos polinomios que son iguales, solo son iguales si los coeficientes correspondientes son iguales. ¿Quién acompaña al x al cuadrado a la izquierda? 0. A más C. 0. 0 y A más C, bien. ¿Quién acompaña al x a la izquierda? 4. ¿Y a la derecha? B menos 2. ¿Sí? Bien. ¿Y quién es el término lineal a la izquierda? 0. 0, y a la derecha, bueno, toda esa cosa que está acá. Y miren qué bonito, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que lo tienen que resolver por algún método que se les antoje, pueden hacer Gauss, Gauss-Jordan, lo que quieran, como todo vuelve, ¿vieron? Esto, Profe, ¿puede subir un poquito? Sí. Ahí arriba, profe, dice común denominador y después, ¿qué dice? Distributiva, porque, bueno, y después operé, o sea, hice como arriba, viste que sacás como un denominador, haces la distributiva y juntás lo que tiene x cuadrado, lo que tiene x y lo que no. Gracias. Bueno, acá entonces nos quedan los números, igualamos numeradores, igualamos numeradores, igualamos coeficientes correspondientes. Resolvemos, yo ya estoy sacando las cosas del libro, dice A igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a menos 1. También deben tener calculadoras ustedes que resuelvan esto, ¿o no? Si la hay, por favor, tiren el dato. Sí, hay para calcular matrices en los cálculos. Pero puede hacer una matriz de 3x3. Bueno, con Octave dicen, con GeoGebra también pueden resolver, ¿eh? Tiene para ¿Eso en el resolver. examen se puede tener? No. Si el cuestionario es sin cámara. Ah, en el cuestionario sí, en el escrito no. Así es. Claro, exacto. Igual si tenés una calculadora que lo hace, no pasa nada. Sí, bueno, en el caso de la calculadora sí, pero... Sí. Ok. Bien, quiere decir que entonces lo que yo tenía que era, ya me olvidé que tenía que hacer, esperen, 4x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1, que era lo que tenía que integrar, se escribe como el a, que dice que era 1. 1. No, pero el libro lo tiene todo al revés que yo. No, está todo al revés que yo, no son las mismas letras. Esperen. El A es el que acompaña a x menos 1, o sea que para ellos es el C. No, el A es el que acompaña, es el B. Este es el B. Tiene al revés todas las letras del libro.
Yoba. El que acompaña a X. A mí me quedó 1 sobre X más 1, más 2 sobre X menos 1, menos 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Que dio vuelta hasta acá. A ver, pará. A ver, el A es el que acompaña a X más 1. El que acompaña a X más 1 para el libro es el C y le quedó menos 1. Este es el A para el libro. Y el C debe ser 2. El C es el que acompaña a X menos 1 al cuadrado. Sí. Bueno, ahí. Tengo usé otro orden, otro nombre para las letras, entonces me quedan todos distintos. Entonces, a ver si te quedó igual. Menos 1 sobre, yo puse el primero que puse yo, es el X más 1. Después puse el X menos 1, y después puse el X menos 1 al cuadrado. Entonces, el C así, y el C así. No sé si está... Y me quedó igual. ¿Así? Bien. Bueno. Entonces, la integral que yo quería, que en realidad esta era una parte de una integral, es esto. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a integrar. La integral de esto es el logaritmo de x más 1. La integral de esto es el logaritmo de x menos 1. Y me falta la integral de esto. Si hacemos una sustitución acá y le llamamos u a esto de acá abajo, u igual a x menos 1, entonces el diferencial de u es el diferencial de x, está fácil, quiere decir que la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado es igual a la integral de 1 sobre u cuadrado, diferencial u, que es menos u a la menos 1, porque le tengo que sumar 1, estaba a la menos 2, le sumo 1, me queda eso. ¿Puedes subir un poquito, por favor? ¿Cómo? Sí, después puedes subir un poquito, por favor. Sí, ahí subo. Espera que copio acá, lo que me da entonces, menos x menos 1 a la menos 1, menos 2, ahí copio, ahí saco, x menos 1 a la menos 1. Ahora sí, más una constante. Bueno, a ver, ¿ahí? ¿O más? Ahí, Gracias. No hay nada. Bueno, y este era el pedacito que me faltaba, que iba acá. ¿Sí? Tenía esto también. Todo esto es el ejemplo 4 del libro, si lo quieren mirar más, más detallado. Ejemplo 4 del libro. Me falta método 3, caso 3, perdón. Caso 3, y otra cosita que me falta, el caso 3, que el caso 3 es cuando quedan factores cuadráticos. Cuadráticos distintos cuando factorizo Q. Y el caso 4, que no lo vamos a ver, es factores cuadráticos repetidos. Pero bueno... no lo vemos porque no llegamos o porque no entra. Ambas cosas. Igual no, el 3 lo voy a retomar. El 3 y lo que me falta para terminar la sección menos el caso 4 es porque es demasiada cuenta que no tiene sentido que ponerlos a hacer tantas. Ya esto es, ustedes vieron las cuentas que es esto. Imagínense con el otro. Profe, una pregunta, perdón. Sí. El denominador siempre lo vamos a poder factorizar, por ejemplo, con un método como Ruffini o algo de eso. Sí.
Y siempre van a ser o lineales, repetidos, o cuadráticos distintos, digamos, no es que vas a tener más que eso. O sea, los cuadráticos distintos son de la forma, bueno, x al cuadrado, a ver cómo lo tiene acá. Vas a tener en el denominador algo cuadrático, que en general ni siquiera va a ser completo, va a ser, por ejemplo, acá el ejemplo que está es x sobre x menos 2 por x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 4. Este es el ejemplo que está en el caso 3. Tiene uno lineal, ya sabemos qué hacer, y dos cuadráticos, pero distintos. Les digo nomás rápidamente, es muy sencillo. Para el lineal, lo mismo que antes. Para los cuadráticos, casi lo mismo que antes. Son distintos, así que voy a tener dos cosas. Pero antes, cuando era lineal, tenía una constante. Cuando es cuadrático, tengo algo lineal. De x más c, de x más c. ¿Ven? Un grado menos que el de abajo, un grado menos que el de abajo. Antes tenía una constante porque las constantes son un grado menos que el de abajo. Bueno, acá se plantea esto. Por cada uno, como están sin repetir, son tres fracciones, como el primer caso, son sin repetir. Sí, perdón, vayan a la práctica, disculpen. Después retomo... Profe, ¿puedes mostrar un segundo más arriba? Sí, los que se tengan que ir con Bianculli vayan nomás, y bueno, los que o con Conrado, y los que estén con Karina, sí, no. Claro, Profe, yo les prometo retomar esto un poquito a la próxima clase, aunque sea 15, 20 minutitos. Sí. ahí en ¿Claro? la antiderivada, digamos, final, ¿no? Nos faltó agregar el x más 1 que obtuvimos en el cociente de la división. En el cociente de la división, ¿en cuál? O sea, el x más 1 del principio del problema. Eso no formaba parte de la integral, digamos. Acá, sí, yo calculé por estrellita, calculé solo esto. Me falta, ¿ves? Yo lo único que hice fue ir por fracciones parciales esto. Pero esto hay que agregárselo todavía. Que sería x cuadrado más x la integral, ¿no? Porque esto falta resolverlo. Esto es x cuadrado más x, porque es la integral, más lo que obtengo ahora por fracciones parciales. Ok, gracias. Fíjate que acá yo solo puse la igualdad de este último término, ¿no? Sí. Por eso preguntaba, capaz que Sí, faltaba. ahora o hay que quedaba sin. volver. Fíjate que en el ejemplo 4 está bastante más, mejor ordenado. Bueno, yo tengo distintas las constantes, pero finalmente da lo mismo. ¿Qué sería lo que hay que agregar? Perdón, me perdí. Acá, mirá. Yo había partido todo mi origen era que yo quería calcular esta integral fea. ¿Qué hice primero? Dividí los polinomios y me dio este cociente más esto. Me falta la integral de esto. Yo lo único claro. que hice es este pedacito como un cálculo auxiliar. Entiendo. Bueno, pensé que iba a llegar a dar todo, pero